Palabras más, con Álvaro García. Doctor Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación, bienvenido. Álvaro, muy buenos días, muchas gracias. No, es un gusto tenerte acá y quería arrancar por saber cómo fue la semana pasada en su vida. Muchas cosas importantes ocurrieron. ¿Qué pasó y cómo la llevó? Así es, bueno, fue una semana excepcional, inolvidable. Primero, pues por la designación que me hizo el presidente, esa confianza para poder asumir esta dirección de Planeación Nacional, donde tenemos unos retos muy importantes que más adelante discutimos. Pero además coincidió de manera pues extraordinaria con el nacimiento de mi segunda hija, Emma, pues que por supuesto es un motivo de felicidad y orgullo para mi hogar. Entonces ha sido una semana realmente extraordinaria. ¿Cómo se entiende usted en su rol de padre? ¿Cómo se siente? ¿Cómo trata de disfrutarlo? ¿Y cómo es esa faceta de su vida? Pues básicamente dedicarle todo el tiempo libre. Lamentablemente no es mucho lo que tengo, por supuesto, pero todo el tiempo libre siempre estoy con mi familia, con mi hija grande, ya tiene 6 años y medio, Isabela, y estoy siempre al lado de ellos, trato de hacer deporte con ellos y de nuevo dedicarle todo el tiempo libre que tengo. Bueno, ahora sí, doctor Mejía, arranquemos por el comienzo de esa historia, pero el comienzo de esa historia me gustaría verlo desde los orígenes del interés que usted empezó a descubrir por estos temas de la economía, por estos temas sociales. ¿En qué momento de su vida de estudiante, cuando estaba en el colegio, supongo, empezó a darse cuenta de que había cosas que por ahí le llamaban la atención? Pues una cosa interesante era la lectura de los diarios, en donde había muchas noticias económicas que por supuesto no tenía la formación para entenderlas, pero me parecían interesantes. Fenómenos como la inflación, como el crecimiento económico, siempre me llamaron la atención. ¿Estando en el colegio? Estando en el colegio, leyendo los diarios, me parecía una cosa interesante, pero por supuesto no entendía mucho de lo que hablaban. Tuve una formación muy cuantitativa, es decir, me encantaban las matemáticas en mi colegio y además tuve la oportunidad de tener ese énfasis en matemáticas. Y esas dos cosas, una formación cuantitativa en donde las matemáticas para mí eran muy importantes y también la idea de entender estos fenómenos económicos que me parecían muy interesantes, me llevaron a decidirme a estudiar por la economía, que tiene esa combinación. ¿Qué colegio estudió? En el Camilo Torres, un colegio que en su momento era un colegio nacional, que además tenía pues, realmente un profesorado excepcional. Por ejemplo, había profesores de física que nos dictaban y estaban en la Universidad Nacional y dictaban también en el Camilo Torres. Entonces tuve una formación realmente extraordinaria y que me dio la oportunidad, por supuesto, de que en la universidad pues, realmente me fuera muy bien. ¿Y cómo fue la experiencia en la universidad? Pues la verdad muy buena, yo llegué con unas muy buenas y sólidas bases, especialmente cuantitativas. A muchos economistas les da muy duro el cálculo diferencial e integral y yo realmente pues ya tenía todo ese tipo de formación. El aprendizaje fue realmente muy importante, estuve cuatro años y medio y después terminé mi maestría. Inmediatamente me enganché con la economía y dije, bueno, esto es lo mío, de una vez voy a cerrar pregrado, maestría y fue realmente una oportunidad muy linda. ¿Cómo llegó a planeación? Pues realmente por en todas las etapas de mi carrera, realmente mi hoja de presentación ha sido mi hoja de vida. Todo lo que yo he obtenido, todos mis cargos públicos, mis cargos privados. Yo trabajé primero en el Banco de la República, después fui a trabajar al Ministerio de Hacienda, ya me llegó el exministro Juan Carlos Echeverry, llegó el ministro Mauricio Cárdenas, me ratificó en el trabajo sin conocerlo también, estuve 2 años. Y me estaba yendo a FEDesarrollo, me habían ofrecido la subdirección de FEDesarrollo, que es un puesto muy interesante para todos los economistas. Justo en esa transición, Simón Gaviria, que en su momento el presidente lo había asignado como director del DNP, me llama y me dice que él quiere que yo sea su subdirector, que tenemos unas cosas muy interesantes, el Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, para un economista, por supuesto, trabajar en planeaciones siempre es una gran oportunidad. Y por eso decidí llegar allá y estuve 2 años y medio como subdirector. Siempre he oído eso que usted acaba de decir. Para cualquier economista, llegar a planeación es algo importante en su carrera. Así es. En su caso, ¿por qué es tan importante? Pues realmente planeación yo lo conocía ya porque me enganché completamente en todo el tema económico. He tenido la oportunidad de trabajar no solamente en planeación, sino también en el Banco de la República, en el Ministerio de Hacienda, es decir, en las 3 entidades económicas más importantes del país. Y conocía, por supuesto, de lejos todo el trabajo que hacía planeación, que son temas estructurales. Una cosa muy importante de planeación es que no se deja llevar por lo urgente, sino realmente por lo importante, por los temas de largo plazo. Tiene un equipo técnico, un staff excepcional y eso era un aliciente muy importante para llegar a trabajar a esta importantísima entidad.
ahora que está en la dirección, ¿cuál es su visión al frente de la entidad? ¿Qué es lo que quiere lograr con planeación? Bueno, hemos venido trabajando una serie de estrategias y yo diría de manera muy resumida que son 3 elementos. Primero, los temas de competitividad, que son temas usualmente de largo plazo. Tenemos unas cosas muy interesantes como la misión logística, en donde hemos venido trabajando para cerrar cuellos de botella y mejorar todo el proceso logístico de comercio aduanero, que es fundamental para aumentar la competitividad. Temas más amplios de productividad, no solamente desde el punto de vista del sector privado, la política de desarrollo productivo que lanzamos hace 2 años que requiere implementación, eso es fundamental para aumentar el crecimiento económico, sino también productividad vista desde el sector público. Nosotros como gobierno tenemos que ser más productivos y se involucra gastar mejor, ser más eficientes. Hemos propuesto al país un debate de una reforma de subsidios importante y eso hace parte de esa idea de mejorar la productividad. Y finalmente el cierre de brechas, continuar con todos los avances grandísimos que ha logrado el país desde el punto de vista de reducción de la pobreza extrema, mejorar la educación, la calidad de la educación y la cobertura y la calidad de la salud. Antes de ir en detalle al despliegue de esos ejes que usted acaba de describirnos, no puedo dejar de preguntarle por el estado actual de la economía, que no es bueno. Las cifras muestran que no está creciendo la economía, que la expectativa no se está cumpliendo. Desde su punto de vista, ¿qué está pasando y qué hay que hacer para corregir rápidamente ese rumbo? Muy bien, todo esto hay que ponerlo en contexto. La economía colombiana sufrió un choque de una magnitud extraordinaria. De hecho, FEDesarrollo hizo un análisis de los últimos 110 años y encontró que solamente en 3 ocasiones, la guerra de los 1000 días, la crisis financiera internacional de los 20, 30 del siglo pasado, y este choque, hemos tenido un choque de esa magnitud, en donde las exportaciones nos caen en 30.000 millones de dólares, nuestro precio del petróleo cae el 50% en apenas 2 o 3 meses. ¿Eso qué genera? Un país en donde el ingreso, por supuesto, es más bajo, que demanda un ajuste del consumo privado, de la demanda agregada, y eso, por supuesto, genera una desaceleración económica relativamente gradual. El año pasado crecimos apenas el 2%, el dato del primer trimestre ha sido relativamente bajo, apenas el 1,1%. Pero a ese otro elemento de esa coyuntura en donde tenemos un choque de esta gran magnitud, se adiciona otro muy importante y es que el crecimiento económico mundial realmente no ha sido el que teníamos hace 10 años. La economía mundial crecía antes a tasas del 3,5%, casi el 4%, jalonado por China, por la India, por un crecimiento muy dinámico en Estados Unidos. Después de la gran crisis financiera internacional de 2008-2009, realmente la economía mundial no ha logrado retomar su ritmo. Y eso ha generado, por supuesto, un impacto también adicional en la economía colombiana. Entonces, esos 2 elementos, un choque en el precio del petróleo, por un lado, y una desaceleración económica mundial, pues ha permitido que Colombia realmente no crezca. Sin embargo, en el contexto regional, pues realmente el ajuste ha sido muy, muy positivo y eso lo han destacado no solamente analistas locales, sino también inversionistas extranjeros. El tema del petróleo, según nos dice usted, es fundamental en la explicación de esta situación de la economía colombiana. Pero ¿qué entonces qué hay que hacer con el tema del petróleo? ¿Hay que seguir apostándole, hay que seguir explorando o hay que empezar a buscar otras alternativas, cambiar el perfil de nuestra economía? Pues realmente eso es muy importante porque justo en el 2014 hicimos un trabajo muy arduo de más de 1 año pensar en cuál podría ser una política de desarrollo productivo. En Colombia, en los últimos 20 años, el crecimiento ha estado atado a 2 cosas fundamentales. Primero, un aumento en la tasa de inversión. Hace apenas 6 años, 7 años teníamos una tasa de inversión del 22%, hoy en día estamos a niveles del 27, 28% del PIB, muy comparables a cifras de los países asiáticos que en su momento tenían tasas del 30%, es decir, un jalonamiento por el lado de la inversión. El otro elemento ha sido la tasa de desempleo, en donde mucho tiempo Colombia tuvo tasas de desempleo de 2 dígitos, por encima del 10%, y hemos logrado de manera gradual ir reduciendo esa tasa de desempleo a niveles del 7,5, 8%. Esos 2 elementos muy probablemente no van a seguir en el futuro, es decir, no hay mucho margen adicional para aumentar la tasa de inversión o para reducir por debajo del 6, del 7% la tasa de desempleo. ¿Cuál es el tercer elemento? La productividad. Ese tercer elemento que es básicamente cómo hacemos mejor las cosas, cómo producimos mejor con un nivel de capital, con un nivel de empleo. Y en eso lanzamos una política de desarrollo productivo, Álvaro, que requiere básicamente aumentar la diversificación, la sofisticación de nuestra producción y en eso estamos trabajando para que la economía colombiana no dependa tanto de un único elemento como fue el petróleo hace unos 3 o 4 años.
¿cuáles son las claves para aumentar esa productividad? Si usted pudiera citar 3 cosas que no se pueden dejar de hacer. Bueno, primero, formación pertinente. Hoy en día tenemos un gran desbalance entre la demanda por parte de los empresarios desde el punto de vista de formación, que muchas veces no es formación profesional, sino formación técnica y tecnológica, que hoy en día está muy sesgada por parte de la demanda. Los estudiantes básicamente y los que llegan a la educación superior son profesionales. Y hay una poca oferta pertinente de técnicos y tecnólogos, y esa ha sido una queja muy importante por parte de los empresarios. Ahí el SENA juega un rol fundamental en formación pertinente para el trabajo, y en eso tenemos que trabajar. Segundo, revisar cuáles son las fallas de gobierno. Muchas veces nosotros como gobierno ponemos barreras al desarrollo con regulación, con falta de, por ejemplo, laboratorios para certificar calidad de productos que permitan exportar productos y aprovechar nuestros tratados de libre comercio. Tenemos que resolver esas fallas de gobierno, y en eso también estamos trabajando. Y finalmente, fallas de mercado. Fallas de mercado como por ejemplo el acceso al financiamiento. Hoy en día es difícil encontrar instrumentos de financiamiento para empresas en etapas tempranas en su desarrollo. Lo que hay son para empresas ya consolidadas en la banca tradicional, pero los instrumentos de crowdfunding, por ejemplo, que no están muy desarrollados en Colombia y que podrían ser oportunidades importantes para jalonar el empresariado en Colombia, tenemos que empezar a desarrollarlos. Esos 3 creo que son elementos fundamentales de esta política de desarrollo productivo. Yo siempre lo he oído a usted hablando del tema de su preocupación por el tema de regulación, de las normas, del exceso de regulación, de cómo ese exceso de normas impiden que el país produzca como debería producir. ¿Cuál es su diagnóstico y qué va a hacer en ese sentido? Muy importante, porque eso hace parte de este pilar de cómo mejoramos la productividad del sector público. Es la regulación que enfrenta el sector privado, las empresas, el empresario que quiere crear una empresa frente al número de regulación que emite el gobierno nacional. Hicimos un barrido en los últimos 17 años de la regulación que emite el gobierno, la rama ejecutiva del orden nacional. Encontramos casi 97.000 normas emitidas en un periodo de 17 años. Esos son más de 15 normas diarias, casi 3 decretos diarios. Con ese ritmo de emisión, primero, es muy difícil que los empresarios tengan claro cuáles son las reglas de juego, en donde van, esa cancha donde van a jugar para generar empresa, por un lado. Y segundo, es muy difícil garantizar la calidad de la regulación. Hoy en día el proceso de regulación no tiene en cuenta que una regulación debe tener en cuenta el componente económico, es decir, que el beneficio de la regulación sea superior al costo que le impone al sector privado. Eso hoy en día no ocurre, y hemos llegado a cabo de la mano de nuestro proceso de acceso a la OCDE la implementación del proceso de análisis de impacto normativo, en donde todos los ministerios, todas las comisiones de regulación, antes de emitir cualquier norma, deben instituir un proceso de calidad, donde se garantice que el beneficio de esa regulación va a ser superior al costo, y por eso podremos reducir esta carga regulatoria para el sector privado. Usted acaba de mencionar el tema de OCDE. ¿Cómo vamos en ese proceso? ¿Qué tan importante es para el diseño de las políticas de Estado el propósito de entrar a la OCDE? Fundamental. El ejemplo claro, regulación, ya lo hablamos, son 23 comités, apenas nos faltan 3 comités para entrar. Ha sido un proceso ya de 4 o 5 años, en donde realmente no es un club de países ricos, como muchas personas lo dicen despectivamente. Es un club de países de buenas prácticas, en donde hemos aprendido cosas, hemos implementado cosas, como por ejemplo este tema de regulación, pero también otros temas muy importantes, por ejemplo, que los ministros de Hacienda, los ministros de Minas y los ministros en general no participen de las juntas directivas, porque hay posibles conflictos de interés. La salida de los ministros, de los directores de departamentos administrativos de las juntas de gobierno ha sido un elemento importante en garantizar la independencia de ese tipo de juntas. Hay una serie de elementos fundamentales de buenas prácticas que hemos ido adaptando, que sin lugar a dudas van a aumentar de nuevo la competitividad de nuestro país. Doctor Mejía, lo invito a que hagamos una pausa para venir a hablar más en detalle de otros temas importantísimos que pasan por su oficina, como por ejemplo el tema del CISBEN. Muy bien. Doctor Mejía, yo sé que por su oficina y por su agenda de prioridades ha pasado y está siempre el tema del CISBEN. ¿Cuál es su visión de la problemática del CISBEN? ¿Qué se ha logrado en todo ese proceso de denuncia que hemos visto no solo en los pronunciamientos de planeación y de otros sectores del gobierno, sino también en campañas de publicidad llamando la atención sobre la necesidad de que este sea un instrumento que beneficie realmente a quienes lo necesitan?
Sí, es primero explicar muy rápidamente qué es el Sisbén. Es un instrumento de focalización de la política pública que pretende ordenar a la gente en una fila desde el más humilde, el de menores ingresos, hasta el más rico. Todas las personas en Colombia pueden estar en el Sisbén. Hoy en día tenemos casi 36 millones de personas en el Sisbén, no todos ellos sujetos de beneficios. Ese es el punto de ordenar a la gente una capacidad de generación de ingresos. ¿Qué detectamos? Hicimos un primer barrido en agosto del 2014 sobre cuál había sido el comportamiento del Sisbén, cruzando información con registros administrativos, como por ejemplo la registraduría civil. Teníamos casos de personas fallecidas que todavía aparecían en el Sisbén, pero de manera un poquito más preocupante, personas en donde detectamos que estaban reportando ingresos por encima de 3,8 millones de pesos mensuales y que aparecían con puntajes bajos en el Sisbén. La suma de todos esas inconsistencias eran alrededor de 655.000 casos que detectamos en su momento. Hemos ido haciendo una depuración en estos últimos 2 años de esos casos. Hoy en día hemos depurado a casi 400.000 personas, pero todavía nos faltan 255.000 inconsistencias por depurar. De ellas 78.000 en los cuales de nuevo tenemos personas de altos ingresos que aparecen con puntajes bajos en el Sisbén. El llamado ha sido a que respetemos ese derecho para que las personas más humildes puedan acceder a los subsidios. Cualquier persona que le mienta al sistema le está haciendo trampa no solamente al gobierno, al resto de los colombianos. Entonces hemos hecho un trabajo muy importante de depuración de la mano de las entidades territoriales, pero ahora tenemos otra serie de herramientas interesantes que nos permiten desde el DNP de manera centralizada avanzar mucho más rápido en esta depuración. ¿Qué le puede pasar a un colado del Sisbén? Es decir, ¿cuál es el precio que yo tengo que pagar si decido decir mentiras para meterme en el sistema? Pero lo que estamos haciendo es de la mano de los organismos de control, de la Fiscalía especialmente, de la Procuraduría, en el caso en donde hay también posibles involucramientos de servidores públicos, pasar las denuncias de inconsistencias a estos organismos de control para que hagan todo el proceso para evaluar si, por ejemplo, ha lugar a temas de denuncias por fraude en documento público y privado. Eso involucra, por supuesto, procesos judiciales eventuales. Pero una cosa muy importante que estamos proponiéndole al país en esta reforma de subsidios es que las personas que le hagan trampa al sistema queden suspendidas por un periodo de al menos 2 años para que no puedan recibir subsidios. Es decir, más allá de todo el tema penal, también haya un tipo de castigo para que esas personas no puedan recibir durante un periodo de tiempo los subsidios que tanto necesitan muchos de los colombianos. ¿Qué han descubierto como anécdota de gente que se haya inventado cosas para meterse al sistema? No, son casos realmente increíbles. Por ejemplo, encontramos una familia de más de 18 personas que supuestamente vivía en un cuarto. Y eso, por supuesto, es físicamente imposible. 18 personas en un cuarto realmente no pueden vivir. En la cárcel colombiana de pronto, ¿verdad? Exacto. Entonces, fuimos a hacer la verificación y realmente, por supuesto, ese no era el caso. Y eso, de nuevo, generó todo un tema de denuncia ante los organismos de control. Temas de personas que, por ejemplo, se les desaparece el diploma. Entonces decían que eran bachilleres y de repente dicen ya en una posterior censa o encuesta del Sisbén que realmente ya no tienen ese diploma. Todo ese tipo de casos pues realmente los hemos visto de manera repetida y hemos hecho las denuncias pertinentes para que la ciudadanía tome conciencia que esto también es un caso de corrupción. Doctor Mejía, ¿cuál es su visión sobre el tema de las regiones en Colombia con respecto al poder central? ¿Cómo cree usted que debe darse esa relación y cuál es la mejor manera en que se debe dar, específicamente hablando de este tipo de políticas? Bueno, primero que todo hemos implementado una visión de política pública de descentralización diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? No es simplemente pensar que hay 2 extremos, en donde hay, antes de la Constitución del 91, básicamente un centralismo total y los gobernadores, los alcaldes se designaban por decreto, a una descentralización completa. Lo que queremos y lo que hemos implementado desde el Plan Nacional de Desarrollo es una descentralización diferenciada, en donde, por ejemplo, hay temas de catastro que hoy en día tienen ciudades como, por ejemplo, Bogotá, Medellín, Cali y Antioquia, pero nadie más en el país. Muchas más ciudades, como por ejemplo Bucaramanga, otras ciudades de alto desarrollo, podrían asumir esa competencia y eso involucra una descentralización diferenciada. En ese contexto de la descentralización, el rol del DNP debe ser especialmente prestarle atención, asistencia técnica a los municipios en donde las capacidades institucionales son más bajas. Por eso hablamos de esa descentralización diferenciada y hay un rol en donde el DNP juega fundamentalmente un acompañamiento en la política pública de esos municipios de baja capacidad. El tema de regalías, ¿qué podemos decirle a la audiencia?
Bueno, regalías hemos hecho trabajos muy interesantes, hemos avanzado en términos de la ejecución de las regalías, más de 23 billones en todo el nuevo sistema general que se inició en el 2012, pero hemos avanzado en una cosa muy importante, en los proyectos tipo. ¿Qué quiere decir esto? Hicimos un barrido del número de proyectos más solicitados por parte de los alcaldes y los gobernadores para entender qué es lo que ellos requieren, temas de vías terciarias, de centros de atención hospitalaria, de ambulancias, de canchas multipropósito. Todo ese tipo de barrido lo hicimos para entender y generar desde el DNP, con sello calidad DNP, pliegos y estructuraciones tipo, de tal forma que los gobernadores, los alcaldes, especialmente los municipios más pequeños, puedan acceder a un menú de proyectos tipo y acceder rápidamente a los recursos del Sistema General de Regalías. Un problema muy grande es que no hay capacidad a nivel de los municipios más pequeños para estructurar buenos proyectos, para llegar con buenas ideas, y eso demora bastante la ejecución. Estos proyectos tipo, que además involucran contratos tipo para asegurar la competencia en la ejecución de los recursos, van a ser fundamentales para acelerar la ejecución de estos recursos. Exactamente, en ese punto quería hacer énfasis para que usted nos diga cuáles son los mecanismos concretamente para asegurar que la inversión de la regalía se va a hacer de manera correcta, concreta, en proyectos viables, y que no se va a ir en politiquería y prestarse para que se la roben los corruptos. Bueno, el presidente de hecho me pidió el día de mi posición en avanzar rápidamente en un plan de choque. Tenemos casi 14 billones de pesos acumulados para ejecutar en este bienio del 2017-2018, y es fundamental en un momento en donde la economía está desacelerada que podamos agilizar esta ejecución a nivel de las entidades territoriales. Pero debemos hacerlo bien, y en ese sentido vamos a ofrecerle este menú de contratos. Vamos a generar proyectos tipo muy focalizados a nivel territorial, de acuerdo a las demandas que tienen los municipios y los gobernadores, para generar tiempos en menor ejecución, pero asegurar además la competencia en la ejecución, en donde ahí es donde ocurre la corrupción a nivel territorial, en donde hay contratación a nivel de un solo proponente. Estos proyectos tipo generan pliegos tipo de contratación en donde se asegura amplia competencia. Vamos a avanzar rápidamente con estos proyectos de la mano de los gobernadores, de los alcaldes, para asegurar una buena y eficiente ejecución y el cierre de brechas en los municipios. Hay un tema que me parece interesante dentro de todos estos asuntos que usted pretende priorizar en su gestión, y es el tema sostenible, el del desarrollo sostenible. ¿Por qué cree que es importante y qué vamos a hacer ahí? ¿Qué rol debe jugar Colombia en ese tema? Bueno, hemos jugado un papel de hecho de líderes a nivel mundial. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron los que reemplazaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es una visión de desarrollo económico, social, ambiental sostenible al 2030. El país fue de los primeros que propuso una nueva metodología, cuáles deberían ser esos objetivos de desarrollo sostenible, cuáles deberían ser esas 169 metas, y además fue el primer país del mundo que incorporó buena parte de esos objetivos en su Plan Nacional de Desarrollo. Hemos de nuevo sido líderes en esta materia. Lo que tenemos que hacer es garantizar que el desarrollo económico y social sea compatible con nuestros recursos ambientales. Colombia es un país de una riqueza y una biodiversidad absolutamente extraordinaria, y nuestro modelo de desarrollo económico, que es muy bueno, debe ser compatible a largo plazo con esa gran dotación de recursos naturales que tenemos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible involucran metas no solamente de gobierno, también del sector privado, y vamos muy pronto a ir con documento COMPES con esta visión de no de gobierno, sino de Estado. Cómo debemos llegar al 2030, con qué metas y cuáles son las acciones concretas que debemos desarrollar para alcanzar esos objetivos. El tema de la paz y el posconflicto, ¿cómo está presente en el diseño de toda esta política? Pues es fundamental, es una agenda que es crecimiento verde, objetivos de desarrollo sostenible y los temas de la paz, que se involucran con los temas de nuevo de productividad, competitividad y cierre de brechas. Planación Nacional juega un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la implementación del posconflicto. Hemos trabajado de manera muy articulada con Presidencia de la República en este sentido, y queremos llegar rápidamente con inversiones pertinentes de cierres de brechas. Acueducto, alcantarillado, presencia institucional, especialmente a los municipios más afectados por el conflicto armado. En eso hemos venido trabajando, y eso va a ser de nuevo un objetivo fundamental en estos 15 meses de gobierno que nos restan. ¿Cómo cree usted que la paz va a contribuir realmente al crecimiento de la economía? Bueno, hicimos un estudio muy importante en diciembre del 2014 que lanzamos ya sobre el dividendo económico de la paz, haciendo un análisis comparativo de qué había pasado en otros países del mundo que habían surtido un proceso de posconflicto.
Lo que encontramos básicamente es que el conflicto armado le estaba restando entre 1,1 y 1,9% de crecimiento adicional a estos países. Es decir, si Colombia hace la tarea bien, implementamos rápidamente este plan de posconflicto, podríamos estar hablando de casi un 1,5% adicional de crecimiento en los próximos 5 a 10 años. No es un dividendo inmediato, es un dividendo de mediano plazo que requiere acciones concretas de política pública, pero que va a ser fundamental en jalonar el crecimiento económico de mediano y largo plazo. Hemos conocido cuál ha sido el papel del narcotráfico en la economía colombiana. A futuro, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué va a pasar con este fenómeno? Bueno, el fenómeno ha mutado de manera muy importante. También lanzamos un estudio especialmente sobre el análisis del narcomenudeo, en donde ya los carteles de la droga han pasado de simplemente ser exportadores del producto que están haciendo, sino también a suplir una demanda creciente a nivel doméstico en donde ven un potencial. Esto funciona como una empresa realmente, en donde ven una demanda no satisfecha y han generado aumentos de ese narcomenudeo, el microtráfico a nivel de las grandes ciudades en Colombia. Ese diagnóstico está ahí y eso genera, por supuesto, acciones de política pública desde el punto de vista de las autoridades locales, de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía y de todas las autoridades de manera coordinada para mitigar, no solamente desde el punto de vista policivo-judicial, sino también desde el punto de vista de prevención al consumo, que es fundamental. El tema ese de la gran discusión, incluso internacional, sobre el crecimiento de las exportaciones de cocaína y de los sembrados de coca, desde planeación, ¿cómo se ve? Pues realmente preocupante, por supuesto, eso ha sido un tema fundamental. Le reconocemos también el aumento que ha habido en las hectáreas sembradas de cultivos de coca en los últimos años, por una confluencia de varios fenómenos. La devaluación de la tasa de cambio que hace más rentables estos cultivos, la caída en el precio de los petróleos que genera, por supuesto, un nicho de mercado interesante, y una serie de fenómenos adicionales que han confluido para generar este aumento en los cultivos, en las hectáreas sembradas. Pero por supuesto el gobierno ha actuado de manera decidida en erradicar las áreas cultivadas, no solamente de manera forzosa, sino programas muy importantes de sustitución de cultivos de manera voluntaria. Ya el presidente ha hecho varios eventos de inauguración en donde hemos trabajado de la mano con los campesinos para generar opciones de ingresos alternativos a estos campesinos. Y hacia allá debe continuarse dirigiendo la política pública. Erradicación voluntaria, con oportunidades de generación de ingresos, y cuando no se pueda esto, con erradicación forzosa de la mano de las fuerzas militares, de la policía. Pedirle a los economistas que predigan el futuro, pues es un ejercicio normal. Usted es un observador de hechos, conoce y sabe cómo interpretar las estadísticas. Yo quisiera que me contara, si es posible, cómo cree que le va a ir a Millonarios en esta final que viene. Bueno, yo creo que muy bien. Vamos a jugar contra el Bucaramanga. Tenemos el equipo ha venido más, de menos a más, y eso es muy importante. La curva de rendimiento es fundamental en el fútbol, y yo pues espero que, por supuesto, Millonarios celebre un título después de ya casi 5 años que no celebramos. Bueno, doctor Mejía, gracias por haber aceptado esta invitación. Fue un placer tenerlo aquí en Palabras Más. Muchas gracias. Palabras Más, con Álvaro García.